nuestro modo de tweets es el hecho de que ya estamos llegando al final del primer trimestre de este año y las proyecciones económicas se han ajustado. Vamos a dejar de crecer 3 puntos porcentuales y para eso hemos invitado al exministro de Economía, Alonso Segura, para que nos dé más luces al respecto. Bienvenido, Alonso, ¿cómo estás? Gracias, Maite, gracias por la invitación. En términos simples, para cualquier peruano, ¿qué significa que no crezcamos 3 puntos porcentuales? ¿Va a haber menos trabajo? ¿El precio de la comida va a subir? ¿El pollito ya no lo vamos a comer? ¿Vamos a tener que comer más fideíto? ¿Cómo es la cuestión? Sí, en realidad lo que significa es que hay menos oportunidades, nada más, ¿no? Que la economía sigue creciendo, pero a un ritmo más lento. Y como va a un ritmo más lento, significa que hay menos oportunidades de generación de empleo, de generación de negocios, etcétera, ¿no? Los ingresos tienden a crecer menos también, entonces el poder adquisitivo no aumenta lo que uno quisiera, ¿no? Ahora, digamos, el escenario es un escenario, digamos, mediocre, tirando para mal este año, digamos, pero tampoco es una situación de crisis, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta, no es una recesión, claro. No es el escenario central. Entonces, simplemente, bueno, acostumbrarse a que la economía va a caminar lentito, pues, ¿no? Siempre habrá oportunidades, pero probablemente menos que en el pasado, ¿no? Y además eso hay que sumar que, bueno, parece que nos han caído las 7 plagas, ya nos dirás tú que no, pero en el norte del Perú empiezan las lluvias, al sur hemos tenido estos problemas sociales. ¿El crecimiento va a ser igual? ¿Cuál es el impacto en cada una de estas regiones respecto a esta crisis? Para que los que nos ven se preocupen o empiecen a hacer algún tipo de planeamiento en su... Sí, no, mira, depende un poco, ¿no? En enero la economía nacional decreció 1.12%, o sea, se achicó, y fue en gran parte por las protestas, ¿no? Entonces, si es que las protestas, febrero debía ser mejor porque hubo menos tensión social, incluidas en las ciertas regiones, creo que con excepción de Puno, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que si las protestas se reavivan, esas regiones pueden ver una disminución significativa en actividad económica, en las regiones que haya protestas, digamos, ¿no? Esperemos que no sea así. Lo que está pasando con el norte, y bueno, pasó con la costa, casi toda la costa, pero ahora de nuevo tenemos unas tormentas eléctricas muy fuertes en Piura en este momento, en gran parte del norte en realidad, ¿no? Eso sí te puede afectar la actividad económica, te genera daño a infraestructura, daño a la propiedad privada, en la medida que haya, digamos, disrupciones por inundaciones, huaicos, etcétera, obviamente eso te va a afectar algunos sectores más que otros, ¿no? Agro, por ejemplo, te lo afecta, la temperatura del mar, pesca, claro. Si caen puentes o cosas por el estilo, obviamente te afecta conectividad, entonces eso puede complicar, ¿no? Lo importante es que el gobierno haga lo posible en este momento no puedes prevenir y preparar lo que está pasando ahorita, pero hay riesgos crecientes de que venga un niño más adelante. Entonces tienen que dedicarle toda la atención del caso para minimizar en la medida de lo posible el impacto de este posible niño, ¿no? Claro, pero para hablarlo en blanco y negro y que nos entiendan bien, ¿la recuperación del sur va a ser más rápida que la del norte? ¿Eso más o menos es lo que estamos tratando de explicar? Depende, no lo podemos saber porque, a ver, en el sur, salvo Puno, creo que todavía está complicado con ciertos bloqueos, etcétera, las actividades económicas deberían estar básicamente normalizadas en este momento, ¿no? No sabemos qué va a pasar más adelante, si es que va a haber nuevas protestas, etcétera, etcétera, bloqueos, etcétera. Entonces ahí debería estar normalizado, o sea, no afectado en todo caso por protestas, ¿no? Por bloqueos. El norte es diferente, el norte está en medio de una situación climática muy compleja. Hoy día nuevamente han activado emergencias, hay tormentas eléctricas muy fuertes en Piura, Lambayeque, no sé, en varias regiones, ¿no? Entonces, y eso podría continuar, entonces ahí sí es una situación bastante más difícil, digamos, ¿no? Y lo otro, eso es lo que es ahora. Hay riesgos crecientes, yo no soy meteorólogo, pero hay riesgos crecientes de que venga un niño costero más adelante en el año, ¿no? Entonces, es una situación bien complicada por razones climáticas en este momento y potencialmente, ojalá que no, más adelante en el año o a fin de año, ¿no? Entonces, para eso sí se tiene que hacer una labor de prevención, de preparación, etcétera, ¿no? Claro, tú dirías, la prevención debió haberse hecho antes de que pase esto, pero bueno. Es que no se hizo prácticamente nada, ¿no? O sea, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios estuvo más abocada a reparar cierta infraestructura social,
ciertos proyectos de más largo aliento, pero la prevención como que cayó en un cajón vacío de que lo haga cada entidad, cada gobierno regional, cada gobierno local, cada sector. Y creo que es evidente que en los últimos, por lo menos par de años, si no más, no ha habido realmente preparación, descolmatación de ríos, defensas ribereñas, mallas geodinámicas y así, ¿no? O sea, prepararte para lo que podía venir. Entonces, esto te ha agarrado básicamente con la guardia baja, ¿no? Y por eso hace que el impacto sea más fuerte, ¿no? Porque los cauces de los ríos soportan mucho menos agua que si te hubieras preparado, entonces se desbordan mucho más fácilmente. Ha caído un montón de agua, pero si te hubieras preparado probablemente no hubiera ocurrido esto, ¿no? Ahora, ese no es un problema de este gobierno, ese es un problema de los dos años anteriores y los anteriores, ¿no? Entonces, pero el actual tiene que hacer lo que pueda para, si viene un niño más adelante, estar lo más preparado posible. Nosotros en el 2015 nos preparamos en todo lo que se pudo y ahí está la evidencia, ahí están las fotos, los videos y todo, ¿no? O sea, se puede hacer, ¿no? Ahora, otras obras más grandes de infraestructura, de planeamiento urbano, de drenajes para las ciudades, de reubicaciones de poblaciones, eso toma más tiempo, ¿no? Eso requiere mucha planificación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también tiene que hacerse, ¿no? Porque no podemos seguir pasando por esto, ¿no? Claro. Ahora, yo te hablaba de si vamos a poder comer pollito o vamos a empezar a comer fideo. La sensación de la gente es que todo sube, sube, sube. ¿Qué pasa con la inflación? Mira, la inflación todavía está alta, lamentablemente, es resistente a bajar, se ha quedado como que colgada en 9%. A nivel nacional hay ciertas ciudades que tienen más inflación y el problema es que la inflación del rubro alimentos y bebidas es el que más ha subido. Ha subido básicamente casi el doble que el resto de la inflación, ¿no? Entonces se siente mucho más y lo sienten más los segmentos más pobres, ¿no? Porque para ellos lo que decían en su presupuesto familiar, alimentación, es mucho más grande que lo que vamos a tener tú o yo, ¿ok? Ahora, digamos, lo que deberíamos notar es que en el segundo trimestre del año, o sea, a partir de abril, la inflación debería comenzar a ceder y debería verse en la segunda mitad del año un descenso más rápido, ¿no? Entonces, eso debería permitir que la población sienta menos el impacto de la subida de precios, ¿no? El Banco Central está proyectando que la inflación retorne al rango meta, que es 3% a final de año. Yo creo que quizás no llegue a eso, pero debería básicamente estar por debajo de la mitad de lo que está ahora. Entonces eso va a ayudar a que los hogares sientan menos esta presión, pero no va a ser inmediato, digamos, porque todavía la inflación va a comenzar a descender desde un punto relativamente alto, ¿no? Claro. Lo otro es que, digamos, este entorno de violencia, bloqueos, también de bajo crecimiento, lo que hace es que los ingresos de la gente no se recuperen a la velocidad que uno quisiera y que no haya todas las oportunidades de buen empleo que uno quisiera. Entonces, es difícil contrapesar esa subida en precios porque no hay tantas oportunidades como podrían haber en otro contexto, ¿no? Ahora, eso no necesariamente es responsabilidad del gobierno, ¿no? Eso es una serie de factores que se están dando, ¿no? Obviamente el gobierno tiene un rol claro en cómo tratar de lidiar con esto, pero no es la mejor de las situaciones, ¿no? Pero de nuevo, como dije, podríamos estar peor también, ¿no? Ahora, ese mensaje final que nos estás dando ahora, podríamos estar peor. ¿Por qué no estamos peor, Alonso? ¿Cuál es la explicación de la resiliencia del Perú si nos comparamos con otras economías? Y yo después quisiera preguntarte por Bolivia, pero ¿qué ha pasado en el caso del Perú que tenemos estas salvaguardas que a pesar de todo la economía se mantiene, la inflación se puede manejar, en fin, no estamos en recesión? Mira, son una serie de factores, algunos buenos, otros no tan buenos. O sea, la economía peruana tiene lo que llamamos una macro muy fuerte, tiene fortaleza externa, Banco Central, reservas internacionales que son muy sólidos, el más sólido de América Latina, uno de los mejores del mundo, y todavía mantenemos solidez fiscal que te permite que no se genere incertidumbre de que el país no tiene los recursos como para poder, digamos, tomar acciones mitigantes en situaciones de este tipo, ¿no? Entonces, eso te ayuda. Después, lo otro que tienes no es tan bueno, pero ese factor de que haya tanta informalidad y una preponderancia tan grande en la microempresa hace que en situaciones de incertidumbre como las que vivimos, las inversiones, por ejemplo, en las grandes empresas se posterguen, se dilaten, pero la MIPE básicamente continúa, no para. Entonces eso te ayuda a que haya un dinamo por necesidad, pero te ayuda a que la economía más o menos siga caminando. Obviamente no a la velocidad que era en el pasado, pero es más resiliente
que otras economías de la región, que Colombia, que Chile, que México, etcétera. Ni qué decir de las otras que son desastres como Bolivia, ¿no? Entonces, tienes amortiguadores que hacen que la economía no sufra tanto, ¿no? De nuevo, no es lo ideal, uno quisiera que hubiese menos informalidad, que las unidades productivas, las empresas sean más grandes porque son más productivas, son más resistentes a choques en general, menos vulnerables. La micro sigue avanzando porque si no muere, digamos, ¿no? Pero digamos, en situaciones como estas de incertidumbre te ayuda porque son menos sensibles a los vaivenes, ¿no? Dicen, tengo que continuar, ¿no? No postergo decisiones, continúo. Son una serie de factores, ¿no? Lo que tenemos que hacer es seguir manteniendo nuestra fortaleza macro y trabajar mucho en lo que llamamos la micro, ¿no? Mejorar capital humano, mejorar productividad, pero eso requiere políticas claras de largo plazo, que lamentablemente no somos un país que haga eso bien, ¿no? Cuando se lanzan ideas de ese tipo, después te las revierten, retrocedes. Sí, ese es el problema eterno en el Perú. Pero ya que estás hablando del tema macro, quería justamente ir, casi para cerrar, el caso boliviano. En el Perú mucha gente admiraba o admira todavía Bolivia porque es una economía que creció sostenidamente, reducción de pobreza, nacionalización de recursos naturales, en fin. Era como un caso que se contraponía al de Venezuela, pero ahora estamos viendo que han entrado en una situación muy curiosa. No hay dólares. ¿Qué está pasando en Bolivia? Porque parece que el tema cambiario está impactando en la vida de los bolivianos comunes y silvestres. Sí, yo creo que es uno de esos, Bolivia, para aquellos que lo decían, mira, el caso boliviano como un caso de éxito, era como el equivalente a un ídolo con pies de barro. Lo que pasa es que lo ponían, cuando tú veías los países salvas, son todos un desastre, ¿ok? Entonces decían, ah, no, pero mira el caso de Bolivia. Pero el caso de Bolivia, algunos economistas decíamos hace mucho tiempo, Bolivia se está comiendo su futuro, está en una senda insostenible. Entonces, Bolivia, cuando hubo buenos precios del gas natural, tenía unas ingentes cantidades de gas. Chile, Argentina, todos sus vecinos necesitaban gas, entonces podía sostener un Estado grande. ¿Okay? Pero lo dilapidó también porque no ha sido suficiente y lo que ocurrió es que Bolivia ya hace algunos años entró en una senda fiscal insostenible, un déficit fiscal, de repente la gente entiende, pero es del 7-8% sostenido. Estamos hablando 3-4 veces el del Perú. Wow. Eso era evidentemente insostenible. Y luego nos alertamos, va camino al barranco. Y un tipo de cambio fijo, porque su manera de contener inflación era mantengo el tipo de cambio. Pero eso que hizo que con la inflación, que no era tan alta, pero la inflación fuera subiendo, eso te fue matando las industrias exportadoras, las pocas que tenía. Ya. ¿De acuerdo? O sea, para hacerlo más, para simplificar, ¿se pusieron todos los huevos en una sola cesta en Bolivia? Mala política económica, una política miope. Muy vinculado al gas, a la refinería. Y a meter gasto público. Entonces era una política miope que te generaba ese mito de, mira cómo crecemos y tenemos inflación baja. Sí, pero tú tienes una receta que está yendo al barranco, ¿no? Por un déficit fiscal alto, insostenible, y por un tipo de cambio que no puedes sostener porque está fijo y te genera rigidez y te quita competitividad. Y por eso el Banco Central de Bolivia, para mantener el tipo de cambio, vendía dólares, y ya no le quedan, pues. Entonces ahora tiene un problema que no tiene dólares y no puede financiar el déficit fiscal. Y el déficit fiscal, dicho ese paso, después de la pandemia, se fue a doble dígito, lo cual evidentemente es imposible financiar. ¿Qué hizo? Le quitó las pensiones a la gente y comenzó a financiarlo con eso. Y ahora están yendo al extremo de financiar con las pensiones de la gente varias las recetas de varios gobiernos de América Latina, Argentina, por ejemplo, y otros, ¿no? Entonces, la verdad, Bolivia es un desastre. ¿Qué podemos aprender del caso boliviano, Alonso? ¿Qué no deberíamos hacer en estos discursos políticos, o eventualmente, como tú has dicho, políticas públicas que a veces miran a estos países? Sí, qué interesante cómo crecen. Es una pena por los bolivianos porque se les vienen días muy difíciles, sí. Tiempos muy difíciles, no días, tiempos muy complicados, ¿no? Lo primero es, regresamos a lo primero, es tienes que mantener tu macro fuerte, tu fortaleza monetaria, externa, independencia del Banco Central, prudencia, instituciones fuertes. Instituciones económicas fuertes, ojalá instituciones políticas. Instituciones políticas son un desastre en Bolivia, ahí está presos políticos, una serie de cosas, ¿no? Pero instituciones políticas fuertes también, pero las económicas macro no puedes perder el control de eso. Por eso es importante que el gobierno en una situación como esta preserve la responsabilidad fiscal y una serie de temas ahí, ¿ok? Entonces, eso es fundamental, ¿no? Y lo otro es tener, obviamente no tratar de vivir el momento, decir, ¿cómo hago para simplemente
aparentar como un gobierno exitoso, etcétera, etcétera, y simplemente tiras, digamos, plata a la hoguera y sabes que eso no lo puedes sostener en el tiempo. Entonces siempre tener una agenda de mediano plazo y tener claro de que agendas populistas, clientelistas, irresponsables, te van a llevar, eventualmente te van a llevar a un desastre económico, que es lo que le pasa a Bolivia, es lo que le ha pasado reiterativamente a Argentina, ni qué decir Venezuela y otros países de esta urbe o esta ola alba que la verdad no tienen propuestas que ayuden a sus poblaciones, ¿no? Entonces con esto cae, supongo, para algunos el último mito de que hay un gobierno ALBA en América Latina que es exitoso. No, no lo fue. Simplemente fue miope y hasta que se le acabó la carrera, pues, se le está acabando. Claro, y como tú dices, lo importante es mantener esas instituciones macroeconómicas, un Banco Central de Reserva autónomo, en fin. Reglas fiscales que se respeten. No mezclar fomentar inversión los privada. fondos. Bolivia vive a punta de inversión pública y de gasto público. Entonces, claro, cuando no tienes suficientes recursos, eso no lo puedes sostener. Cae todo. Atraer inversión privada, ¿no? Agendas de competitividad que atraigan, competitividad, de productividad, que te puedan ayudar a que el sector privado sea dinámico. Cosas que el Perú hace, a veces no las hace tan bien como quisiéramos, pero que las hace, ¿no? Que Bolivia les dio la espalda. Les dio la espalda hace mucho tiempo, ¿no? Entonces Bolivia estaba nuevamente, era claro que iba rumbo al barranco y ya está cerca del barranco, ¿no? Entonces, bueno, aprendamos de eso, de que esas cosas que han hecho ese tipo de gobiernos no las debemos hacer. Así nunca, es. ¿no? Y ya para cerrar, tenemos que ser optimistas, cuidadosos con lo que queda del año. ¿Qué le recomendamos a la gente que nos está viendo? Yo creo que cuidadosos, a nivel macro no es bueno cuando todos somos cuidadosos, pero a nivel familiar, digamos, sí ser prudentes, porque el año donde estamos parados hoy día no pinta bien, pinta de mediocre para malo, no una situación de crisis. Siempre hay oportunidades, ¿no? Pero en una situación en que la economía avanza lento, tiende a haber menos oportunidades que en el pasado, ¿no? Menos oportunidades laborales, menos oportunidades para mejorar ingresos, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, simplemente prudencia, y un poco esperar que los tiempos mejoren, ¿no? Así es. Bueno, vamos a ser optimistas con que los tiempos mejoren. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Alonso, y espero que en otra ocasión podamos hablar de competitividad, innovación, que son los temas que todavía tenemos que impulsar. Cuando quieras. Bueno, y vamos a ir a un corte para volver. Hablamos todavía de economía, pero con justamente el motor del Perú, los empresarios, o en todo caso los emprendedores. Ya volvemos.